Bendiciones para cada uno de los que están para ver este video, para los que van a escuchar este mensaje. Es para mí un grande privilegio dirigirme a ustedes y decirles que les amamos mucho y que estamos orando siempre. Y gracias por los que están formando parte del muro de oración, hermanas y hermanos de la iglesia, líderes, junta directiva, miembros de la iglesia. Gracias por los que están en sus células de oración familiar. Les comentamos también, ¿verdad?, de que vamos a tener algunos cambios. Y claro, los cambios van a ser porque no queremos cansarles a ustedes. Queremos que estén mentalmente, físicamente bien. Y sé que es cansado, ¿verdad?, lo que estamos haciendo. Pero vamos a tener un poquito más de tino en eso. Y vamos a procurar, ¿verdad?, que ustedes no se nos cansen, sino que continuemos, que así como comenzamos la obra de la oración y la intercesión, nos mantengamos, ¿verdad? Y que al final de todo podamos decir, llegamos en victoria, llegamos a la meta y Dios nos mantuvo saludables, nos mantuvo fuertes. Eso es lo que desea su pastor, ¿verdad? Desea que usted esté siempre fortalecido en el Señor y que tomemos las medidas, ¿verdad? Para que cuando tenga que descansar, pues lo va a hacer. Cuando tenga que estar en su reunión, cuando tengamos que estar en los momentos de oración y de clamor, pues usted esté también ahí. Bueno, entonces, ahora quiero yo solamente invitarles a través de la palabra del Señor. Bien lindo lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 12, en el versículo 5. Hechos 12, 5. Qué bueno lo que dice la Biblia en un momento tan difícil de la iglesia, cuando comenzaban las persecuciones, se comenzaba a expandir el evangelio, los líderes de la iglesia eran llevados a la cárcel, golpeados, sentenciados a muerte, y en fin, había una situación muy dura, ¿verdad?, muy tremenda. Y por supuesto ya comenzaban los gobiernos en aquella época, ¿verdad?, los romanos, que eran los que tenían el poder, Herodes, y en fin, aquellos que ocupaban el puesto hasta de dioses, ¿verdad? Porque los emperadores eran Dios también para la gente. Pero gracias a Dios que la iglesia también, a través de todas esas circunstancias, de esas adversidades, se mantuvieron como estamos nosotros ahora, en cuarentena. Pues la persecución era dura, ¿verdad? Tenían que esconderse. Pero ellas porque los iban a matar, nosotros por una epidemia. Aunque la epidemia ciertamente alcanza a mucha gente y está alcanzando mucha gente. Pero recuerde que todo pasa en esta vida. Nada es eterno, solo Dios. Y Dios que nos ha guardado de una y de otra enfermedad, de otro virus, ¿verdad?, de otra peste, es el que nos sigue guardando, porque Dios es el mismo de ayer, ahora y siempre. Él permanece en su silla, en su trono sentado. El trono es el lugar donde Él está sentado y dice que la tierra es el estrado de sus pies. Y nosotros estamos aquí, pero no estamos solos. Tenemos la protección divina de Él, tanto que nos habla la palabra de Dios. Y creo que los hombres de Dios en ese sentido tenían bien claras las enseñanzas del Señor. Cuando la hora difícil llegó a ellos estaban dispuestos a dar su vida. Como dijo Pablo, cuando se presentó ante la iglesia y les dijo, no solamente estoy dispuesto a que me golpeen, sino a dar mi vida por el Señor, mi vida por el Evangelio. Entonces ahora nosotros tenemos la libertad de expresión, podemos hablar a través de los medios de comunicación, podemos dirigirnos a ustedes, ¿verdad?, y darles una palabra de aliento, una palabra de exhortación, una palabra de consuelo. Podemos a través de estos medios decirles a ustedes, hermanos, estemos unidos, ¿verdad?, porque el enemigo no ha hecho otra cosa más que unificarnos. Y eso es bien lindo, ¿verdad?, porque es cierto que algunos tal vez nos agarró la cuarentena fuera de nuestra familia, nuestras esposas, pero quedamos aquí y aquí estamos, y creo yo que el Señor está con todos ustedes, ¿verdad?, para podernos guardar, para podernos dar su protección siempre. Recuerden que esto también son señales
Estas son señales, son evidencias de que el Señor ya está por regresar y Él va a regresar. Y Él dijo claramente que no fuera a suceder como las vírgenes que estaban durmiendo. Y está venido para levantar un avivamiento y hacer que los cristianos fríos, los cristianos tibios, aquellos que solo llegan a la iglesia sin compromiso, aquellos que están en la iglesia llegan a causar problemas solamente, aquellos que llegan y se sientan a juzgar, a condenar, no llegan a otra cosa más. Pero sin embargo no se puede hacer otra cosa más que orar por ellos, ¿verdad? Pero como ahora la situación está difícil, ellos se tienen que afirmar. Aquellos que ni de tropiezo sirven, sino que solamente sirven para estar viendo lo que otros hacen. Ellos no hacen nada. Y si hacen algo, lo publican como los publicanos, como los fariseos. No es necesario que lo que nosotros hagamos lo publiquemos. Es necesario que sí hagamos la obra de Dios y que publiquemos el nombre del Señor para que Él sea exaltado. No hacemos nada para nosotros, sino que lo hacemos para honra y gloria de Dios. Mucho o poco lo que hagamos, lo hacemos para Dios. Ahora, ¿qué hacía la iglesia en aquellos momentos difíciles? ¿Qué hacía la iglesia por los hombres de Dios? ¿Qué podemos hacer nosotros también por el mundo? ¿Qué podemos hacer por el gobierno? ¿Qué podemos hacer por las autoridades? ¿Qué podemos hacer por los que están dedicados al cuidado de la salud de la gente que está infestada, de la gente que está en problemas físicos por el virus? Dios revela su palabra y su palabra es maravillosa, buenísima. Confiar en la palabra poderosa del Señor. Así es que para usted es una pregunta. ¿Qué hacía la iglesia cuando los apóstoles eran perseguidos, golpeados, metidos a la cárcel, sentenciados a muerte, cuando les decían que ya no hablaran más en el nombre de Jesús? Ellos decían: juzguen ustedes si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Pero no malinterpretemos tampoco, porque algunos malinterpretamos lo que el presidente de la República dice o cualquier otro gobernante en el mundo entero. Malinterpretamos las leyes. Recuerde que las leyes se hicieron en cada país para obedecer. Y el que desobedece a la ley, desobedece a Dios, porque las leyes para eso son. Y los gobernantes son ley. Dice Romanos 13, toda autoridad es puesta por Dios. Y el que desobedece a lo establecido por Dios, desobedece a Él. Y dice todavía, dice que la autoridad no en vano lleva en aquella época, ¿verdad?, la espada. La lleva para castigar al malhechor. Pero si tú haces bien, dice, la autoridad te va a honrar, te va a poner en alto, porque sos respetuoso de los principios de la ley. Entonces hay gente que se queja, y aún cristianos se quejan. Si usted no hace conforme la ley establece, lo van a llevar a la cárcel, lo van a penalizar, lo van a meter a cuarentena y tiene que aceptar. ¿Por qué? Porque usted está desobedeciendo a lo establecido. Ellos dicen tiene que llevar mascarilla, lleve mascarilla. Ellos dicen tiene que usar gel, alcohol gel, utilícelo. Ellos dicen lávense con jabón líquido, lávese con jabón líquido. Ellos dicen, miren, ustedes tienen que andar solamente a una persona, hacer lo que tienen que hacer y ustedes regresan. Hágalo también. Si usted no tiene nada que hacer, quédese en su casa. Imagínese la iglesia primitiva. Como había persecución, ellos estaban en cuevas, encerrados. Allí adoraban y glorificaban al Señor. Pero ¿sabe usted que fue la época de la persecución? Fue la época de la iglesia primitiva cuando se fortaleció, cuando se afirmó, cuando su fe creció. Esa fue la época maravillosa de una iglesia consagrada a Dios. Esto es lo que Dios está permitiendo que nosotros hagamos y reflexionemos, mis queridos hermanos. No solamente nos quejemos, lamentemos, ¿verdad? Pero esto sucede con la gente que va a la iglesia y nunca entiende por qué está en la iglesia. Usted debe de entender cuántos años tiene de ser cristiano. Hay gente que tiene 10 años, 15 años y todavía dice, es que yo estoy tiernito en la obra. No, hombre, usted ya debería ser maestro y todavía tiene que tomar leche como que fuera niño. Entienda lo que dice la palabra del Señor. Estos son días difíciles. Mejor métase a hacer algo por la obra del Señor. Cada quien funciona
en su talento, en su don, en su ministerio, porque todos somos diferentes. Yo no voy a querer que aquel haga lo que yo hago. Yo no voy a querer que aquel pastor sea como yo, ni él quiere que sea como yo. Sin embargo, hay gente que así dice: yo quisiera que el pastor fuera como usted, pero lástima que mi pastor no es así. Se están quejando del pastor. Esa es la gente inmadura. Es la gente que ha llegado a la iglesia, no ha nacido de nuevo todavía, y todavía ve la situación como está. Pero todavía se pregunta: Señor, ¿y por qué todo esto? Entienda lo que dice la Biblia. Como iglesia tenemos el deber, el privilegio de venir a orar, de venir a clamar y de pedirle al Señor para que Dios, en aquella época, el virus eran los romanos que perseguían, y los mismos religiosos perseguían a la iglesia apostólica, a los apóstoles, los perseguían por predicar el evangelio. Ahora el virus es este virus, coronavirus. Es lo que está pasando ahora y que nos tiene en cuarentena. Pero esto lo aprovechamos porque la Biblia dice aprovechando bien el tiempo. Entonces quiero contestar a la pregunta y con esto quiero terminar. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? En el capítulo 12, versículo 5 dice: pero la iglesia hacía oración sin cesar por él. Qué maravilloso. Pero la iglesia hacía oración a Dios por él. ¿Por quién? Por Pedro, que estaba en la cárcel. Usted no está en la cárcel. La palabra de Dios no está en la cárcel. La palabra de Dios es libre. La puedo mandar, la puedo enviar. Aquí estoy mandando esa palabra. Usted también puede llevar esta palabra. Puede predicar esta palabra. Predíquela. Háblela. Sea sincero. Háblela a la gente. El Señor está por regresar. Como iglesia, ¿qué dice la Biblia? Orad, 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 para que seáis dignos de escapar de las cosas que sobrevendrán al mundo entero. Esto es principio de dolores. Jesucristo viene pronto. Esto no es nada a comparación de lo que va a venir después de que el Señor nos lleve a nosotros como iglesia. Hermanos, hermanas, pastores, pongámonos fuertes y firmes. Ya no es tiempo que estemos llorando y peleando en la iglesia. Es tiempo de que maduremos. Es tiempo de que o nos afirmamos para irnos o nos quedamos siempre en la iglesia a ser causa de problemas, causa de divisiones. Ordene sus pensamientos, dele su corazón a Dios. Dígale: me arrepiento de ser este tipo de cristiano carnal, niño. Dígale al Señor: quiero ser maduro en ti, Señor. Forme parte de los equipos de oración. Métase a hacer algo en el Señor. Eso es tan importante. Recuerde, nosotros estamos orando a las 3 de la tarde, a las 9 de la noche, a las 4 de la mañana. Y tenemos funcionando las células de oración familiar también. Así es que forme parte usted de un equipo de esto. Deje ya de estar hablando cosas que no debe de hablar. Permita que Dios haga de usted un instrumento en esta época, cuando también lo necesita el país, lo necesita Dios, lo necesita el gobierno también, porque debemos de orar por nuestras autoridades, como dice en el libro de Timoteo. Padre Celestial, te damos las gracias por esta reflexión. Pedimos que bendigas a todo tu pueblo, Señor, de una manera muy en especial. Sé que tú los guardas, tú los proteges, Señor, pero oramos por aquellos que no te conocen y por aquellos que están, Señor, infestados en los hospitales. Oramos por los doctores, por los enfermeros, oramos por nuestros gobernantes, nuestras autoridades civiles y militares, pedimos por nuestros amigos, nuestros vecinos, por todos los que no te conocen. Queremos que te conozcan, Señor, y si esto es el instrumento que tú utilizas para que la gente te busque, te damos las gracias y te damos alabanza y te damos gloria, Señor. Ayuda, Señor, a nosotros como iglesia y como siervos tuyos a afirmar nuestra vida cada día para que cuando tú vengas no quedemos avergonzados. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, será hasta la próxima reflexión cuando nos volvamos a oír y usted me vuelva a ver. Dios le bendiga.